El territorio de Magallanes tiene una importancia fundamental en mi trabajo porque finalmente va íntimamente ligado con la historia de mi familia, o sea, no hay historia de familia sin el territorio de Magallanes. Y también eso crea el lenguaje universal al que yo quiero llegar, o sea, el sentimiento magallánico, el sentir magallánico. Soy Dominique Salles, nacida y criada en este territorio de Magallanes. Soy licenciada en Artes Visuales desde el año 2007. Y bueno, ahora me encuentro realizando obra en Magallanes y tratando de vincular la historia de Magallanes a mi historia también, que ha sido un proceso y un trabajo que un poco inconscientemente he ido desarrollando desde que tengo conciencia de que quiero desarrollar arte. Yo creo que el universo tiene sus sinergias, entonces finalmente los procesos creativos tienen que ser en el minuto en que tienen que ser. O sea, es cierto, el tema de las casas en la familia siempre ha sido muy importante porque finalmente uno vincula a la persona, a las personas que pertenecen a un grupo con un lugar, o sea, uno los visita en algún lugar. Entonces yo alguna vez fui a la casa de mi bisabuela, que ya no existe, fui a la casa de mi abuelo. Para mí la memoria es algo súper latente, o sea, yo de repente entro a lugares, siento un olor, o sea, la primera conexión de la memoria es el olor. Entonces siento un olor y siento como que estoy en la casa de mi bisabuela, o de repente siento el olor de mi abuelo en algún lugar, o cuando siento ese como olor a neumático, a goma y qué sé yo, me acuerdo cuando iba a la oficina, cuando mi papá trabajaba con mi abuelo y qué sé yo. Entonces son gatillantes que evocan esa memoria constantemente y permanentemente. Entonces yo desde lo más sincero de mi ser es lo que necesito expresar y es lo que me motiva a crear. Creo que ahora sí, en este minuto se da una cosa que es como una sinergia completa, o sea, descubro que en realidad hay más gente interesada en la familia en esto mismo, se crea este grupo de WhatsApp gigante en donde están todos los integrantes de la familia, a todos los que yo les puedo preguntar, todo lo que yo no sé. Además está esta tía que tiene todo el registro familiar, entonces como que todos los astros se alinearon para que en este minuto sea como lo óptimo para poder desarrollar como este trabajo que en el fondo siempre ha estado en mí. No es como una cosa que yo haya buscado con el tiempo, o sea, desde la obra 1, inconscientemente yo ya había estado como canalizando esa memoria emotiva. Mira, esto encontré el otro día, yo lo voy a hacer entrega aquí por si te interesa. Todo me interesa, tía. Esto era el trabajo de la abuelita. ¡Oh! Y esto parece que es hecho con pluma. Es lo que yo me acuerdo, es pintado. Sí, se nota que es pintura sobre seda. Viejito, pero lo tenía fondeado y lo encontré. Pero esto yo lo voy a enmarcar. Qué cosa más linda. Qué lindo. Qué cosa más linda. Yo por el lado de mi papá he encontrado hasta del año 1500 antepasados. Muchísimo. Pero una casualidad, porque mi abuela era holandesa y murió a los 31 años de parto. Y bueno, y nadie más habló de ella, no sabíamos de dónde era. Y yo, como soy aficionada a esto, me metí en un programa de árboles genealógicos y de repente saltó. Yo llevo un registro de todo. Generalmente empiezo desde la fotografía. Es distinto cuando es un personaje que yo sí conocí y sí conviví con él, porque obviamente yo puedo tener una fotografía que refleje a la persona tal como la conocí, o sea, en la edad que yo la recuerdo, por ejemplo. Cuando es una persona que no conozco es distinto, ahí tengo que pedir más datos y es como la foto que hay, así como, y empiezo a trabajar desde ahí. Después recopilo la mayor cantidad de información, ojalá que hayan cartas, ojalá que haya algo de un rasgo de su personalidad que me hable realmente de esa persona, que no sea como un rasgo general, o sea, y de ahí empiezo a hacer como todas las preguntas respecto, porque obviamente que todos tienen distintas visiones de esa misma persona. Entonces, no sé, pues en caso de mi bisabuela, que era mucho más fácil hacer como este retrato mental de acordarme, por ejemplo, de los papeles murales, del color de la cocina, de los olores que había dentro de la casa, de cómo era ella. Entonces, para mí fue mucho más fácil reflejarlo, por ejemplo, en una estética verde agua, con rosas, porque era lo que ella me evocaba. En la vida uno siempre pasa por quiebres, o sea, o por valles profundos,
que son los que realmente te llevan a tener otra visión de las cosas a futuro. Entonces, obviamente que, bueno, yo tuve este tema de un teratoma quístico, que fue cuando yo tenía 11 años. Bueno, y esto se fue desarrollando y al momento que empezó a presionar a los demás órganos, me tuvieron que sacar esta masa. Y ahí entra como la historia de la hermana gemela no nata. Yo creo que inconscientemente esas cosas van marcando. O sea, finalmente uno carga con una culpa ajena quizás de haber sido la que sobrevivió y que la otra no. Cuando tú te deshaces de esa mochila, surge como la luz, o sea, la luz de la emoción y la luz de poder sentir con honestidad. Eso es como, y eso es lo que gatilla también el volver atrás y poder sentir lo que no pude sentir en todo ese tiempo que estuve como un poco nublada en el fondo. Entonces como que reflota todo esto y ahora se convierte en obra, pero en una obra muy honesta. O sea, que sale muy de las entrañas, que no es un cuento que me están contando, sino es algo que estoy sintiendo. Bueno, después del teratoma, que era como un exorcismo orgánico, que finalmente así se tituló la serie, porque este era un cuadro que vivía y qué sé yo, quise llegar a una versión un poco más romántica de todo esto. O sea, finalmente porque era muy fuerte enfrentarse a este objeto, que era como una recreación del tumor. Entonces busqué como un poco la alternativa de volver a esa niñez y buscar un objeto sustituto que me acompañara. Entonces eso lo busqué a través de la figura de las muñecas de trapo. Entonces era una muñeca que yo la creaba, la fotografiaba y la recreaba una y otra vez y la trabajaba con mucho empaste, con mucha materia, entonces era como, y con un solo pincel. Entonces tenía la gracia de este acto repetitivo de pintar y pintar sobre una mancha. ¿Pero por qué? Porque era un discurso amoroso, era mi diálogo con el cuadro, el reencontrarme con esa figura, o sea, con esa muñeca que me acompañaba. Bueno, yo creo que uno al ser magallánico ya tiene asumido este tema de que termináis el colegio y tenéis que irte, porque acá o sea, en realidad la variedad, y sobre todo si quieres una carrera como arte, no era posible. Entonces, bueno, había que ir nomás ahí Carmela San Rosendo con capa y petaca a la capital. Y claro, y era súper difícil porque en el fondo acá el ambiente artístico era súper limitado, entonces lo que uno veía también era súper limitado, no llegaban exposiciones de nada. Entonces, si no ibas a Santiago a ver una exposición, en realidad mayor conocimiento no tenía. O sea, mi conocimiento artístico era casi nulo. O sea, era lo que yo sabía técnicamente hacer, pero si tú me preguntabas de referentes de arte nacional, lo que veía en la revista Cosas. Porque acá en realidad era como muy limitado lo que se podía conocer y ver. Siempre quise volver, o sea, del minuto que pisé Santiago, era como, no, y que acá no hay viento. Siempre fue una constante el querer volver, o sea, el querer volver y quizás, no sé, quizás no tanto en el desarrollo artístico, pero sí en el lugar donde uno pertenece, en donde uno vive, ¿cachai? O sea, finalmente uno se siente parte de, y eso es lo que te tira y lo que te hace volver. Y cuando vuelvo ya había muchas cosas pasando, o sea, mucha gente trabajando en conjunto, o sea, se empezaron a crear esas como agrupaciones, sinergias de distinto tipo, o sea, que las artesanas con las artesanas, el artista visual, están apareciendo todo tipo de expresiones artísticas desde el fin del mundo y a mí me parece fantástico que haya. El Punta Arenas de hace 15 años es nada que ver al Punta Arenas que es hoy, ¿verdad? Desde hace 20 años ni hablar. Se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. En el desarrollo de mi obra, diría yo que el foco de la inspiración es la memoria, o sea, finalmente, y el tiempo, tiene mucho que ver con el tiempo, o sea, el tiempo pasado, el tiempo futuro, el tiempo presente, cómo trasladar el pasado al presente. El arte para mí es respirar. Para mí todo es arte, o sea, todo es mi foco de interés, todo me interesa.
y todo puede ser transformable y todo puede ser traducible en arte. Cualquier cosa puede ser foco de inspiración. En estos tiempos me conmueve todo, desde los Juegos Olímpicos hasta los comerciales. Me he vuelto una persona demasiado sensible, demasiado emotiva. Entonces yo creo que cualquier gesto que tenga un factor humano, a mí me conmueve. O sea, es el factor humano lo que me conmueve, eso que de a poquito se ha ido perdiendo un poco con la frialdad de esta automatización de todo. O sea, el ver un rasgo de humanidad en alguien es algo absolutamente conmovedor para mí. Bueno, yo creo que mi manera, por lo menos, de acercar la comunidad del arte a la comunidad magallánica es a través de los talleres. Yo ahí entrego todo, y de verdad que todo. O sea, más allá de lo que yo pueda enseñar académicamente, que tampoco... o sea, yo trato de dar lo mejor de mí, pero tampoco es una formación universitaria, entonces se da ese ambiente rico en que uno también comparte experiencias y a través de las vivencias y a través del trabajo en conjunto se va generando en el fondo una comunidad y la gente se siente parte de eso. Y el sentirse parte, como que fluyen las ideas y fluye el arte, y eso es vivir un ambiente artístico, finalmente una creación en conjunto. Y eso es lo que yo hago con mis clases.